Shalom, mi nombre es Talía, sean bienvenidos a un nuevo video para analizar otro tema de Torah titulado Un solo camino para no morir cruzando el Mar Rojo, basado en el libro de Shemot o Éxodo del capítulo 13 versículo 17 al 15 versículo 21. En esta porción vamos a continuar el relato de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Analizaremos los procesos que ellos vivieron en el camino y cómo el Eterno una vez más mostró su grandeza y poder frente a todos, dejando en ridículo a las deidades paganas de los egipcios y evidenciando a su vez que solo Él es el todopoderoso Creador, uno y único. Para comenzar, vamos a leer a partir del versículo 17 del capítulo 13 que dice: Y sucedió que cuando Faraón dejó partir al pueblo, Elohim no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba próximo, porque dijo Elohim: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Así pues, Elohim desvió al pueblo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y los hijos de Israel subieron quintados de la tierra de Egipto. Faraón y su pueblo quedaron quebrantados con las plagas, en especial con la muerte de sus primogénitos, y como sabemos, el pueblo de Israel fue librado por la sangre del Cordero, que nos hace una alusión a nuestro Mesías Yeshua, que también nos librará de la ira venidera por medio de su entrega. Para continuar con este relato, vemos que por estas razones Faraón le permite a Israel partir de su tierra. Pero el Eterno decidió guiar a los israelitas por un camino más largo. No quiso exponerlos a una guerra con los filisteos, pues acababan de salir de la opresión de Egipto y daban sus primeros pasos hacia la libertad. El Padre los libra de una fuerte confrontación con este otro pueblo para que su ánimo no decayera y para que no desistieran de seguir adelante. Desde esos momentos se puede notar que el Eterno conocía los corazones y sabía que ellos en algún instante tendrían esta intención de regresar a Egipto, como se muestra más adelante en la Torá. La salida del pueblo de Israel es una sombra de nuestro peregrinar. Yeshua es nuestro libertador, y al entrar en la fe verdadera tenemos que tomar la decisión de seguir adelante o retroceder a la esclavitud. El Padre nos muestra su favor de muchas maneras, así como se los mostró Israel. Nos va dirigiendo por el camino correcto y nos da fortaleza, nos libra de muchas situaciones que no podemos soportar, para que así nos podamos mantener firmes y nos mantengamos más bien firmes y para que no decaiga nuestra emuná. Pero como veremos más adelante, también nos prueba para ver qué tipo de discípulos somos, porque solo es aprobado aquel que no se arrepiente de seguir al Mesías, sino que persevera. Como dice en Lucas 9:62, que Yeshua exhorta a una persona que quería seguirle, pero antes deseaba volver a su casa. Y él le dijo: ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Elohim. Y es una palabra que hasta hoy nos hace reflexionar en la importancia de perseverar en el camino del Mesías y de no anhelar lo que dejamos atrás en el mundo. Nada se puede comparar a lo que hemos recibido. No podemos ser de doble ánimo, tenemos que esforzarnos por mantenernos en fidelidad al Eterno, ser esa buena tierra que da fruto, que permanece, que muere a su carne cada día para vivir en el reino. Y a pesar de las pruebas, pues sabemos que vamos a ser probados, como mencionaba, no desmayar ni quedarnos en el camino, sino seguir adelante, pues nuestra promesa es mayor y más excelsa que cualquier aflicción. Continuando con este relato, en el versículo 19 dice que antes de salir, Moshe tomó consigo los huesos de Yosef, pues éste había juramentado solemnemente a los hijos de Israel, diciendo: de cierto Elohim os visitará, y llevaréis mis huesos de aquí con vosotros. Este relato lo vimos en el libro de Bereshit, cuando Yosef le pidió a los hijos de Israel que cuando salieran de Egipto se llevaran sus huesos,
pues Yosef, al igual que su padre Jacob y que Abraham, murió con la esperanza de la resurrección. Por eso él pide esto. Los patriarcas conocían las promesas del Eterno y las creían completamente. Sabían que estaban de paso en esta tierra y, como dice la carta de los Hebreos, anhelaban una mejor, la celestial. Esa es la esperanza que hasta hoy mantenemos y que nos motiva a seguir en este camino para no morir eternamente. Como dijo Yeshua en Juan 11, 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, de ningún modo morirá eternamente. ¿Crees esto? Y bueno, vemos que esa promesa la tenían desde el principio. Y por eso debemos volver a esa fe primera que tenían los patriarcas, pues se mantuvieron firmes a pesar de todas las circunstancias que tuvieron que vivir. Luego seguimos con el relato del pueblo de Israel. Luego que salieron, partieron de Sucot y acamparon en Etán, al extremo del desierto. Y el Eterno marchaba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que caminaran de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de fuego durante la noche. Aquí vemos un milagro más del Eterno, que demuestra el cuidado que tenía de su pueblo de día y de noche. Los israelitas podían tener seguridad de que no estaban solos, y estas columnas nunca se apartaron de ellos en todo el camino. Y además serían ese recordatorio constante de que no estaban solos, como decía. El Eterno en todo momento estaba respaldándolos, los cuidaba y los libraba de todos los peligros. Y yo me preguntaba, ¿qué tenemos hoy nosotros como creyentes para recordarnos esto, para recordar que no estamos solos, que no debemos temer a los peligros de este mundo, a las aflicciones, y que podemos estar confiados en el Eterno? Y bueno, precisamente tenemos también nuestras columnas, que son la palabra, que es una lumbrera en nuestro caminar, que tanto nos fortalece. Tenemos la presencia del Eterno en nuestra vida, que nos guía a toda verdad, que nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Y también tenemos otra fuerte columna, que es el ejemplo de Mesías y de sus discípulos, que nos muestran que el Eterno nos sustenta a pesar de las adversidades que tengamos que pasar, y que Él protege a quienes le temen y obedecen, como un pastor cuida sus ovejas. Todas estas columnas, como mencionaba, fortalecen nuestra emuná para que no nos apartemos ante la prueba, sino que perseveremos confiando en nuestro Padre, sabiendo que nos cuida y que no nos deja. Es muy importante que mantengamos también humildad en nuestra vida, que le permitamos al Eterno dirigirnos completamente para así poder continuar en esta seguridad. Ya para pasar al capítulo 14, vemos que dice: habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel que se vuelvan y acampen en Pihairot, entre Migdol y el mar, delante de Baal-Zephón. Frente a él acamparéis junto al mar. Y Faraón dirá a los hijos de Israel: ellos están extraviados por el país, el desierto los encerró. Yo endureceré el corazón de Faraón y los perseguirá. Entonces seré exaltado por medio de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Eterno, y ellos hicieron así. Vemos que luego que ya habían avanzado, el Creador los hace volver. Posiblemente ya llevaban 2 días o 3 de camino, pues eran largas distancias, y además ellos cargaban sus pertenencias y sus animales. Seguro no fue fácil comprender por qué el Eterno los estaba haciendo regresar a un camino que ya habían transitado. Pero ahí era donde su confianza debía comenzar a actuar para no cuestionar al Creador, sino someterse a Él. Como vemos, había un plan mayor. Otra vez el Eterno iba a mostrar su poderío con un milagro más.
Faraón pensaba que los israelitas estaban perdidos, encerrados entre el mar y el desierto, y como él tenía rebeldía en su corazón, el Eterno lo endureció aún más para que los persiguiera. Pero él no se daba cuenta de que su lucha no era contra el pueblo, sino contra el Eterno, y que ya estaba derrotado. Y este suceso también es un reflejo de lo que sucede hoy en día. Faraón representa al adversario que maquina destruir al creyente. Para eso él ha venido, para hurtar, matar y destruir. Y también el adversario piensa que estamos encerrados entre las naciones que representan el mar y en el desierto, un lugar seco donde no hay vida, sino que abunda la muerte, el pecado, en fin, este mundo. Pero ignora que estos obstáculos no son nada delante del Eterno y que aunque estemos aquí, el Padre ha abierto un camino por medio de Yeshua para que no nos ahoguemos en las naciones ni nos quedemos estancados en el desierto, sino que podamos vencer y proseguir hacia la tierra prometida. Por tanto, nuestra tarea es tener confianza y resistir al adversario con seguridad y obediencia al Eterno, pues Él se encargará de darnos el triunfo y hacernos heredar las moradas celestiales. Más adelante continúa este relato y dice que fue anunciado al rey de Egipto que el pueblo había huido, y fue trastocado el corazón de Faraón, el de él y de sus siervos contra el pueblo, y se dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho? ¿Por qué hemos dejado ir a Israel de nuestra servidumbre? Entonces aparejó su carro y tomando consigo a su pueblo, tomó 600 carros escogidos, todos los carros de Egipto con capitanes sobre ellos. Y dice también que el Eterno endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano exaltada o poderosa. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, con sus jinetes y su ejército, y los alcanzaron mientras acampaban junto al mar al lado de Pihairot, frente a Baal-Zephón. Vemos aquí que 600 carros de guerra egipcios iban contra los israelitas, que se encontraban atrapados entre las montañas y el mar. Estos carros de guerra llevaban 2 personas, uno manejaba y otro luchaba. Se dice que estaban hechos de una cabina de madera o de piel colocada sobre 2 ruedas y arrastrada por los caballos. Estos eran los tanques blindados, podemos decir, de los tiempos bíblicos. Ellos fueron con todo su armamento a atacar al pueblo de Israel, aun sabiendo que ellos no contaban con todas esas armas, bueno, más bien con ningún arma de defensa, pues ellos salieron de Egipto solo con sus pertenencias. Humanamente cualquiera pensaría que estaban indefensos y que iban a ser derrotados. Y en eso se sustentaba Faraón y su ejército. Pero no contaban con lo más importante, y era que el Eterno estaba del lado del pueblo de Israel, y que los egipcios no eran rivales para él. Finalmente, esta situación sirvió, como vemos, para que el Eterno fuera aún más exaltado y engrandecido no solo por Egipto e Israel, sino por todos los pueblos que los rodearan, que iban a saber cuán grandes obras el Eterno había hecho, y que siempre los recordarían, que destruyó tanto a Faraón, a sus carros, a su ejército y bueno, a todo el pueblo. O más bien, sí, a todo el pueblo de Egipto. Todo el pueblo de Egipto quedó derrotado en vergüenza, como vamos a seguir viendo. Dice: estaba ya cerca Faraón cuando los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios venían en su persecución. Entonces los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Eterno, y dijeron a Moisés: por no haber sepulcros en Egipto, nos tomaste para morir en el desierto. ¿Qué es esto que nos has hecho al sacarnos de Egipto? ¿No es esta la advertencia que te hicimos en Egipto, diciendo: renuncia a nosotros para que sirvamos a los egipcios? Pues mejor es para nosotros servir a los egipcios que morir en el desierto. Los hijos de Israel, al ver que se acercaban los egipcios, sintieron mucho temor y clamaron al Eterno. Aunque, como vimos anteriormente, ya ellos sabían que esto iba a pasar.
En el momento en que estaba sucediendo todo esto sintieron miedo, y es una reacción normal que pienso que nos pasaría a todos como seres humanos. En un primer momento hicieron lo correcto, clamaron al Eterno, pues esa debe ser nuestra respuesta ante la adversidad, buscar al Padre. De Él viene nuestra ayuda y salvación. Pero luego los israelitas comenzaron a quejarse. Su clamor no fue con fe, sino que la desesperación les ganó y quisieron regresar a Egipto, volver a la esclavitud solo para salvar su vida. Aunque el Eterno fue muy paciente, sabemos que esto sucedió varias veces en el pueblo, y por ello esa generación no entró en la tierra prometida. Se cumple lo que dijo Yeshua, que el que quiera salvar su vida en este mundo la perderá, pero el que muere el mundo por causa de la emuná, entonces salva su vida. Estas situaciones nos enseñan mucho, pues vemos la importancia de tener confianza plena en el Eterno y de no olvidar lo que Él ha hecho por nosotros, y sobre todo cuando nos encontramos pasando la prueba, recordar siempre las obras del Creador y que Él es el mismo, para que el miedo no nos domine y nos haga renegar. Debemos tener muy claro que regresar al mundo nunca es la mejor opción. Allí jamás encontraremos la seguridad y plenitud que el Eterno nos ofrece. La vida de fe requiere de entrega, de compromiso y de firmeza, y de no ceder a nuestros deseos ni dejarnos dominar por nuestras emociones, sino seguir confiando en el Eterno, sabiendo que sus planes para nuestra vida son de bien y que estamos de paso en espera de algo mejor. Muchas veces en nuestra humanidad dejamos de valorar todo lo que tenemos por medio de Yeshua, y las aflicciones de este mundo intentan ahogar nuestra fe, robar nuestro gozo, como ahí lo vemos en el tipo de personas que cita Yeshua en la parábola del sembrador, los que los afanes, las pruebas, los padecimientos hacen que su fe sea ahogada. Pero si nosotros mantenemos una actitud de gratitud, de confianza, de obediencia, de sumisión al Eterno, lograremos ver sus propósitos en todo, y también vamos a lograr darnos cuenta de que lo que el Padre permite va a ayudar a bien, y de que sus planes, como mencionaba anteriormente, son para un bienestar en nosotros, tanto para forjar un carácter de perseverancia como para llevarnos, quizás como en este ejemplo del pueblo de Israel, a un lugar mejor. La vida de los israelitas nos muestra que nuestra carne es débil, pero que por medio del Mesías podemos vencer tanto los miedos, las dudas, la incredulidad. Entendemos que así como ellos, nosotros como creyentes vamos a ser probados. Se presentan adversidades y obstáculos, pero lo que hace la diferencia en estas situaciones es la actitud que asumamos. Está la queja, donde buscamos un culpable, que muchas veces es el Eterno, y allí comienza la ira, el rencor, la amargura. Y realmente esto no hace más que dañarnos a nosotros mismos y estancarnos. Y por otra parte está la respuesta de la paciencia y de la confianza, pues aunque ocurran cosas que muchas veces no entendamos, no podemos retroceder sino perseverar. Solo en el Eterno está nuestro refugio, y en Yeshua está la promesa de vida eterna, que es nuestra herencia. Más adelante vemos que ante esta actitud del pueblo de Israel, Moshe les responde y les dice: no temáis, estad firmes y ved la salvación del Eterno que Él hace hoy por vosotros, porque los egipcios que vistes hoy no los veréis nunca más. El Eterno luchará por vosotros y vosotros quedaos quietos. Vemos qué respuesta tan reconfortante, que lleva en sí misma una exhortación a no temer, sino a esperar en el Eterno, muy parecida a las palabras de Yeshua cuando les dice a sus discípulos que no teman, porque vuestro Padre, es decir, porque Todopoderoso, le plació darles el reino. O como dice en la carta a los romanos, que si el Eterno está con nosotros, ¿quién contra nosotros?
nunca más los israelitas volverían a ver a esos egipcios, así como nosotros nunca más volveremos a padecer de la enfermedad, del dolor, de la angustia, cuando heredemos la tierra prometida, las moradas eternas. Y aún peregrinando en esta tierra, el Padre continúa librándonos de muchos padecimientos y aflicciones. Por eso, en vez de preguntar por qué pasamos por situaciones difíciles y quejarnos y caer en la depresión, debemos preguntarnos para qué. Todo tiene un propósito. Dice la Escritura que la prueba de nuestra fe produce constancia, produce perseverancia, paciencia y crecimiento. Estamos siendo preparados en esta tierra para algo mayor y eterno. Por eso vemos que el Mesías perseveró a pesar de que en su carne pudo sentir temor. También los emisarios lo hicieron, sabían que el Eterno estaba de su lado, y en medio de la prueba consiguieron estar firmes y no perder el shalom, es decir, la paz, la tranquilidad. Más adelante, el Eterno le dice a Moshe: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel en medio del mar por lo seco. Y yo por mi parte endureceré el corazón de los egipcios para que entren tras ellos, y seré exaltado en Faraón y en todo su ejército, en su carro, en sus jinetes. Y cuando sea exaltado en Faraón y en sus carros y en sus jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Eterno. Moshe siempre clamaba al Eterno. Aquí vemos esa contraparte de la queja. Él veía lo mismo que el resto de los israelitas. Él estaba allí, él veía que los ejércitos de Egipto se acercaban. Pero Moshe no se dirigía por vista, sino por la emuná, y su emuná estaba puesta completamente en el Eterno. Por eso él tenía fortaleza tanto para clamar como para avanzar. Y el Eterno le respondió: era momento de seguir adelante por el camino que él estaba abriendo. E igual nosotros tenemos a Yeshua, que es nuestro libertador, que también tiene esa figura de Moshe que nos dirige y que nos anima a nosotros a proseguir, pues la vida de emuná es activa. Los temores no pueden paralizarnos. Debemos continuar obedeciendo, confiando, santificándonos, limpiando nuestras vestiduras, y que el sistema del faraón no nos envuelva, no haga que nos detengamos, ni nos quite nuestro enfoque, que son las moradas eternas. Sigamos, por tanto, la dirección que nos da el Mesías. Y así hizo el pueblo de Israel, siguió la dirección de Moshe. También dice que el ángel del Eterno, que marchaba delante del campamento de Israel, se puso detrás de ellos, y la columna de nube se movió de delante de ellos y se colocó en su retaguardia, e iba entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas, pero iluminaba la noche y no se acercó al otro en toda la noche. Sí, es decir, que uno al otro, el campamento de Israel y el ejército de Egipto, nunca se acercaron el uno al otro en toda la noche. Aquí vemos también otra alusión al Mesías, cuando se dice del ángel de Elohim. Sabemos que ese mensajero del Eterno que acompañaba al pueblo de Israel era Yeshua, que es la imagen visible del Elohim invisible, que él fue enviado para guiarlos y guardarlos en el camino, así como ha sido enviado a nosotros también para guiarnos en este peregrinar. Es que él mismo es el camino de regreso al Eterno, para que, como vemos aquí, seamos iluminados con su luz y no temamos a las tinieblas del adversario. Más adelante dice que Moshe extendió su mano hacia el mar, y el Eterno hizo que el mar se retirara por medio de un viento recio oriental toda la noche, y las aguas fueron divididas y el mar llegó a ser un sequedal. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar sobre lo seco, y las aguas le fueron como muro a su derecha y a su izquierda.
Los hijos de Israel vemos que pasaron en medio de las aguas pisando en tierra firme. Qué evento tan asombroso, una obra inigualable de nuestro Creador. Y sabemos que muchos lo niegan, que la ciencia intenta probar que este suceso fue diferente, que no fue una obra milagrosa, sino que el mar de Juncos, otro nombre por el cual se conoce el mar Rojo que aquí se cita, que en el mar de Juncos ocurrió un fenómeno donde la marea baja hasta llegar a descubrirse, bueno, la arena, la tierra, pero no es así. Sabemos que el Eterno fue quien lo hizo, que no fue un fenómeno natural donde la marea bajó, sino que el mar se dividió completamente y ellos quedaron en medio de una tierra seca. Y esto también es un reflejo de cómo los creyentes hemos sido y seguimos siendo sacados de la confusión de las naciones, del engaño de las religiones, todo por medio del libertador, para que podamos pisar en tierra firme y seguir adelante. Continúa el relato hablando de cómo los egipcios, cuando vieron esto, ellos siguieron en su persecución con toda su caballería, con sus carros, con sus jinetes, y entraron en el mar tras los israelitas. Pero en la vigilia del alba aconteció que el Eterno miró desde la columna de fuego y desde la nube del campamento de los egipcios, y perturbó el campamento de los egipcios, torciendo las ruedas de sus carros, y los conducían con dificultad, porque los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque el Eterno pelea contra los egipcios. Finalmente se dieron cuenta de que era el Eterno quien estaba peleando contra ellos. Pero fue tarde, porque entonces el Eterno dijo a Moshe: extiende tu mano sobre el mar y vuélvanse las aguas sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Y Moshe extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar se volvió a su impetuosidad, y los egipcios al huir chocaban contra él. Así trastornó el Eterno a los egipcios en medio del mar. Las aguas se devolvieron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército de Faraón, que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Los egipcios estaban muy endurecidos. Ellos se negaron a dejar ir a los israelitas. Y vemos que ellos representan a los obstáculos que pone este mundo para mantenernos en esclavitud. Pero cuando el Eterno nos libera con mano poderosa por medio de Yeshua, nada pueden hacer frente a su poder. El Eterno libró a los hijos de Israel de una manera inigualable, así como nos ha librado y nos continúa librando de medio de las naciones, todo por medio, valga la redundancia, de su Hijo. Vemos que los hijos de Israel anduvieron en medio de lo seco, que las aguas se colocaron como muro a su derecha y a su izquierda. Y estos muros representan también a las naciones, a las personas que nos rodean, que no creen, pero que a pesar de que continúan en estos mares, el Eterno permite que como creyentes podamos caminar en medio de lo seco, a pesar de que muchos no nos sigan, de que el mundo se oponga. El Eterno hace que, como decía, nuestro camino sea llano, sea de tierra firme, y nos hace peregrinar hasta que alcancemos la promesa. Dice que Israel vio el gran poder del Eterno que había ejercido contra los egipcios, y que el pueblo temió al Eterno y que creyeron en él y también en Moshe su siervo. Vemos que ante una obra tan excelsa, su reacción fue el temor y el creer en el Eterno, aunque tristemente esto no duró mucho. Por eso esta porción debe recalcarnos la importancia de recordar cuánto el Eterno ha hecho por nosotros, recordar sus obras para no desfallecer, para mantenernos siempre en temor y para cuidar este regalo que nos ha hecho de la salvación por medio de su Hijo.
En medio de todo esto, el pueblo de Israel, como vemos en el capítulo 15, decide exaltar al Eterno y prorrumpieron en un cántico, exaltándole, dándole toda la honra y el esplendor a Él, porque finalmente ellos no tuvieron que hacer nada más que confiar y que seguir adelante. El Padre hizo todo lo demás. Y comienza el canto diciendo: cantaré al Eterno, porque ciertamente ha triunfado, al caballo y su jinete arrojó al mar. Y vemos aquí un aspecto importante, que nuestro cántico, nuestra exaltación, solo debe ser al Eterno, como lo hicieron aquí el pueblo de Israel. Continúa el cántico diciendo: el Eterno es mi fortaleza y mi cántico, y Él ha sido por salvación. Este es mi Elohim, y yo lo exaltaré, Elohim de mi Padre, y lo exaltaré. El Eterno es varón de guerra, el Eterno es su nombre. Vemos cómo ellos continuaron exaltando el poder del Creador, que se manifestó como un varón de guerra. Y este varón de guerra nos hace alusión a Yeshua, quien fue ese ángel del pacto que estuvo con ellos en todo momento, quien con la autoridad del Eterno manifestó ese poder para darles el triunfo sobre sus enemigos. Dice también: arrojó al mar los carros de Faraón y su ejército. Sus oficiales escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrirán. Como piedra descendieron a las profundidades. Tu diestra, oh Eterno, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Eterno, aniquila al enemigo. Y aquí, cuando se hace referencia a la diestra del Eterno, sabemos que también es una alusión a nuestro Mesías Yeshua, quien es ese brazo del Eterno, quien manifiesta la obra y la voluntad del Padre, ese poder majestuoso que ejerció el Eterno por medio de él. Dice también: con la grandeza de tu majestad derribas a tus oponentes, enviaste tu furor, los tragó como hojarasca, como el viento de tus narices se amontonaron las aguas, fluyeron erguidas como diques, los abismos se cuajaron en el corazón del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, desenvainaré mi espada, los destruirá mi mano. Y vemos que esto es lo que dice el enemigo. A eso él ha venido, a hurtar, matar y destruir. Pero sabemos que el Eterno le ha puesto límite y que sus días están contados y que le queda poco tiempo. Y que el Eterno, así como lo hizo con el pueblo de Israel, con mano poderosa nos librará de este mundo, del poder del enemigo, que también nos ha librado. Pero cuando regrese su Hijo hará esta gran liberación, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Dice también: pero soplaste con tu viento y los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las aguas impetuosas. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Elohim? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en exaltaciones, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, los tragó la tierra. En tu bondad condujiste al pueblo que redimiste. Lo has guiado con tu fortaleza hacia tu morada de santidad. Los pueblos oyeron y temblaron, pánico sobrecogió a los habitantes de Filistea, y se turbaron los caudillos de Edom, a los fuertes de Moab los asaltó el temblor, y los moradores de Canaán se desmayaron. Vemos cómo la fama del Eterno se extendió por todos esos pueblos, que les sobrecogió un gran temor. Dice que cayeron en terror y espanto por la grandeza del brazo del Eterno. También continúa el canto diciendo: enmudezcan como la piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Eterno, hasta que haya pasado este pueblo que tú adquiriste. También dice: tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el sitio firme, oh Eterno, que hiciste para tu morada, el santuario, oh Eterno, que establecieron tus manos. Y termina diciendo: el Eterno reinará eternamente y para siempre. Y sabemos que es así, el reino del Eterno
valga la redundancia, es eterno, no tiene fin, y esa es nuestra esperanza y lo que Él nos promete si permanecemos y perseveramos. Porque cuando la caballería de Faraón con sus carros y sus jinetes entraron en medio del mar, el Eterno volcó sobre ellos las aguas marinas, mientras los hijos de Israel habían andado en lo seco en medio del mar. Entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó el pandero en su mano, y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y con danzas. Y Miriam le respondía: cantar al Eterno, porque se ha magnificado grandemente. El caballo y su jinete arrojó a la mar. Finalmente vemos cuánta exaltación al Eterno y cuán agradecidos ellos quedaron por una obra tan inigualable, que los libró de la esclavitud de Egipto y los hizo con mano poderosa. El Eterno ha hecho lo mismo por nosotros, nos libra de la esclavitud de este Egipto moderno y nos dirige para que podamos servirle en libertad por medio de su Hijo. Por tanto, este capítulo, esta porción nos exhorta a exaltar al Eterno, a seguir adelante, a no desmayar, a utilizar esta libertad para servirle con entrega hasta que nos haga heredar las moradas eternas. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Espero que este video les sea de bendición. Si gustan, nos pueden regalar un like y compartirlo. Gracias y shalom.